Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a examinar un tema muy importante y también controversial que tiene que ver con el lenguaje incluyente. Para el análisis de este tema nos acompaña la fundadora de la Red de Apoyo Trans Toluca, Ana Valeria Garduño. Bienvenida, Val. Y la licenciada en y Técnicas de la Comunicación, Janeika Fabiola, también colaboradora en esta red. Muchas gracias, Fabi, por estar aquí. Y bueno, con ellas, mujeres trans, valientes, activistas, vamos a ir examinando esta temática del lenguaje inclusivo. Primero que nada, vamos a examinar algunos conceptos que nos dan las instituciones internacionales respecto al lenguaje inclusivo. Vamos a partir de lo que nos menciona Naciones Unidas, referente precisamente a lo que implica el lenguaje inclusivo. Aquí nos menciona que se entiende por lenguaje inclusivo la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Y que también es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Estamos examinando documentación internacional que evidentemente ya se hace visible esta perspectiva de género precisamente a raíz de los diferentes movimientos feministas que aportaron estas categorías, ¿no? Y pues estamos hablando de que tiene por objetivo no perpetuar los estereotipos de género y que por supuesto tiene que ver con prácticas culturales, sociales y, mejor dicho, históricas, ¿no? Esto nos dice Naciones Unidas. Vamos a ver ahora lo que nos dice la UNESCO. Es importante ir reflexionando estas definiciones en función de lo que vamos a examinar el día de hoy. Nos dice la UNESCO que el lenguaje inclusivo no es una creación arbitraria de la mente humana, sino, aquí tenemos referentes importantes, es un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Hagámoslo consciente en cómo nos estamos relacionando entre hombres y mujeres y cómo es nuestra percepción de esta realidad, ¿no? Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo, ¿no? Esto es muy importante. El lenguaje, hablado, escrito, practicado, condiciona nuestro pensamiento y también determina nuestra visión del mundo. Son instituciones internacionales que nos están dando esta variable. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos aquí un avance importante desde el feminismo que se vuelva el lenguaje inclusivo. ¿Pero inclusivo en qué línea? En incluir a las mujeres en toda su diversidad. Los movimientos, hacía yo referencia a los movimientos feministas allá de Francia de 1789 en adelante con Olaine de Gauche, cuando dice que debe de mencionarse la palabra ciudadana. Es muy importante, fue revolucionario. En su momento se dijo, pero ¿cómo es posible? No existe la ciudadana, no existen las mujeres, ¿cómo es que estas personas quieren incorporarse? Y sin embargo, hoy ya tenemos este referente revolucionario que instituciones como la UNESCO, las Naciones Unidas ya nos den una definición sobre el lenguaje incluyente. ¿Qué pasa con la utilización de palabras como ella, la terminación ed, el uso de arrobas y las X? Pues tienen que ver precisamente con una gama que viene desde el movimiento activista de la diversidad LGBTIQ+. Por allá de la década de los 70 en Estados Unidos empiezan a darse estos movimientos en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT y tenemos precisamente que las expresiones de este lenguaje van de la mano con la causa en la lucha por sus derechos. Y se está hablando de disidencia de género. Vamos a hablar de ese lenguaje disidente e inclusivo de género. ¿A partir de qué? De expresiones identitarias y del fin de este sistema patriarcal y binario. Ese sistema que te dice solamente existen dos formas de ser humano, hombre o mujer, y cada uno condicionado con una serie de roles de género, de estereotipos de género. Y bueno, dentro de estas identidades de género, pues nos dicen que no solamente se trata de cuestiones femeninas o masculinas, sino que hay toda una gama, e insisto, esto es producto de los movimientos LGBTIQ+,
en materia de activismo en ciertos grupos que están alzando la voz, como en su momento las feministas alzaron la voz para ser visibilizadas como mujeres y como ciudadanas. Y bueno, entonces estas expresiones donde se utiliza la arroba, la letra X y la terminación ed, o expresiones como L y Y, pues son expresiones, identidades emergentes y disidentes porque precisamente están cuestionando todo este sistema. Y precisamente en esta configuración nos encontramos con las personas trans, con las personas no binarias y varias identidades que tienen que ver con lo queer. Pero bueno, ese es otro tema, después examinamos la perspectiva queer. Y en ese sentido, la propuesta es el género gramatical neutro, rompiendo todo el esquema del sistema binario. Y precisamente en ese sentido, ya vamos a tener la participación de nuestras valiosas invitadas en esta ocasión. Val, Fabi, ¿qué nos pueden contar? ¿Por qué es importante el uso del lenguaje inclusivo en la comunidad trans? Y si tienen que hacer algunas precisiones, pues adelante. Val, por favor, coméntanos. Bueno, ya lo mencionabas, dentro de un espectro binario donde únicamente se encuentra lo masculino o lo femenino, eh, para ponerlo en palabras más simples, esto es como decir blanco o negro, pero para llegar a uno u otro hay muchos matices de gris. En este sentido, hablando de género, hay una similitud porque no es algo tan radical como uno u otro, sino que también hay un espectro bastante amplio y en ese sentido hay identidades no binarias que es preciso utilizar este lenguaje neutro para, digamos, de alguna manera que haya un respeto y que haya una validez de estas identidades. Muy bien. Fabi, ¿algo que quieras comentar al respecto? ¿Por qué es importante la utilización del lenguaje inclusivo en la comunidad trans, en la comunidad LGBTIQ+, en general? Bien, considero no solo en la comunidad, comunidad refiriéndome específicamente a comunidad trans, a comunidad LGBT o algún otro género, sino de manera general. Aquí algo bien importante y que mientras mi compañera estaba dando su opinión, estaba buscando el tema, algo bien importante y que hace un par de años lo dijo Gabriel García Márquez es jubilemos la ortografía y creo que eso también nos debe de llevar a jubilar también la expresión oral. Sin duda, esta introducción que tú das está bien atinada, es asertiva, es certera, cuando indicas que, bueno, la expresión oral es parte del ser humano y como parte del ser humano también se encuentra la parte de estar cambiando de estrategias, de estar modificando, de estar agregando, de estar quitando. Algo en lo personal que me llama mucho la atención y esta situación que se platica mucho en ciertos rubros en México, en Estados Unidos mexicanos, es la parte de la RAE, ¿no? ¿Quién compone la RAE? ¿Cómo se compone la RAE? La Real Academia Española, y muchos critican, y he leído y escuchado que muchos critican la parte de que ¿cómo se puede decir? Esa sociedad de reglas ortográficas, gramaticales, etcétera, está compuesta en su mayoría por abogados, quienes, pues, de momento, de manera fría, tú podrías decir, ¿y qué hacen los abogados poniendo reglas, ¿no? En la ortografía, ¿no? Cuando ellos se deben de dedicar a otro tipo a otro rubro. Entonces, es importante resaltar que siempre estamos en constante cambio y que el cambio es para todos y para todo y es para bien. Claro, es romper con un paradigma e ir configurando otro en función de las necesidades que existen en la sociedad.
Evidentemente hay una gramática prescriptiva que te dice estas son las reglas de ortografía que tienes que seguir. Examinábamos a un inicio los documentos internacionales que rigen de alguna manera formas de comunicar e incluir ahora a las mujeres, pero evidentemente toda la comunidad LGBTIQ+, también están aspirando a ser reconocidos en su identidad de género, ¿no? Y por supuesto que causa reacciones. Por otro lado está la gramática descriptiva que hace esta referencia de visibilizar que si no están en las reglas, pero sí están en las prácticas. En los diferentes grupos, en la comunidad trans, en la comunidad queer en general, se está llevando a cabo este intercambio, estas maneras de nombrarse. Y aquí una máxima, lo que no se pronuncia no existe. ¿Por qué las feministas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX siguen haciendo movimientos, siguen haciendo expresiones? Porque quieren y han incorporado derechos que por ser seres humanos están, ¿no? Y ahora quieren la garantía de esos derechos. De igual manera, la comunidad LGBTIQ+, están luchando por esos derechos y el lenguaje, el uso del lenguaje es importante, entre muchas otras variables, ¿no? Acá también es importante comentar, haciendo referencia y retomando lo que dices, Fabi, sobre la RAE, pues es una institución que surgió en 1713, ¿no? Dentro de un sistema patriarcal, hecha por hombres, para hombres, en una línea que es la lengua. Y precisamente algunos datos que tengo aquí es que fue hasta 1979 cuando se incorpora la primera mujer dentro de quienes están haciendo las leyes gramáticas, ¿no? Entonces, eso también es referente para quienes tenemos conciencia de género, sabemos qué es lo que implica una institución que tiene su origen en un sistema meramente patriarcal y que se basa en un sistema binario. Hay que voltear, hay que bajarlo a lo que está pasando con la sociedad en general y con estos grupos de la comunidad LGBTIQ+, en la práctica, que en una gramática descriptiva ya lo están llevando a cabo, ya lo estamos llevando a cabo porque responde precisamente a ese reconocimiento de la identidad de género. En este caso, eso es también importante reflexionar. Y no sé si les gustaría hacer algunas precisiones, algo más respecto a esta temática de lenguaje inclusivo, si tengan algún otro comentario, chicas. Sin duda. Val, tu micrófono no se escucha. Okay. Sí, perdón. Bueno, yo creo que es una cuestión de hacer una remembranza de cómo es que surge primeramente el lenguaje en los primeros homínidos como una necesidad de comunicar, como una cuestión de supervivencia, como toda esta multiplicidad de factores que están alrededor de lo que es el lenguaje. Y en ese sentido, en una época, en una era donde las identidades no binarias o donde la mujer era invisibilizada, pues este espectro binario que a la vez afectaba el lenguaje era lo que predominaba en aquel entonces. Como tú bien mencionabas, lo que no se nombra no existe. En ese sentido, yo creo que la sociedad, el ser humano, es algo que está en constante movimiento, en constante cambio, que va evolucionando y de esta manera se van generando nuevas necesidades de acuerdo pues a los nuevos miembros, o no nuevos miembros, sino a la parte de la población que ha sido o empieza a ser visibilizada y que tiene cabida en la sociedad y que tiene ese derecho de reconocimiento y de validez a través de lo que es el lenguaje inclusivo. Así es, y de hecho ustedes mismas son parte de esa necesidad de incorporarlo, luego tampoco no se está obligando a nadie a utilizarlo, también eso es importante decirlo. Ahora que vimos las instituciones internacionales tienen una serie de manuales, ocupan las palabras, los artículos, los para hacer esta referencia a las mujeres. Evidentemente esta perspectiva disidente dentro de la comunidad LGBTIQ+, todavía va a faltar tiempo, todavía va a faltar
una serie de estatutos, planeaciones, de que más personas lo ocupemos, personas con conciencia de género, evidentemente, porque pues vamos paso a paso avanzando en que esto se logre, ¿no? Y cuesta mucho trabajo porque nuestras estructuras, desde que, bueno, incluso desde antes de nacer, ya tenemos una estructura dada por el sistema patriarcal del binarismo, ¿no? Entonces, es difícil asimilarlo, cuesta trabajo, hay polémicas, hay un montón de textos que justifican el por qué esa, incluso utilizan las palabras, y lo digo entre comillas, esas aberraciones de utilizar este tipo de palabras, ¿no? Sin embargo, recordemos que en todos los procesos históricos, en su momento aquello que fue revolucionario, pues causó este tipo de reacciones. Y que hoy ya lo vemos de manera natural, de manera normal, pero en su momento causó este sismo en la manera en cómo se concibe el mundo y la sociedad, ¿no? Entonces, somos seres cambiantes, somos seres que vamos evolucionando social, cultural e históricamente, y que por supuesto el lenguaje va ahí acompañándonos de lado, ¿no? Fabi, ¿algo más que quieras agregar? Sin duda, y pues bueno, desde la parte que me compete, desde las ciencias de la comunicación, empezar por algo tan sencillo como esta teoría de emisor, mensaje y receptor, el cual si alguno de estos puntos falla, vamos a decirlo así, si alguno de estos puntos no se concibe, al final de cuentas no hay esa línea, esa conectividad, esa conexión. ¿A qué me refiero? Algo tan sencillo como que el emisor se dirige a ti por medio de su mensaje, como él, en lugar de dirigirte a ti, como ella, tu receptor, simplemente esa conexión falla, porque no está llegando el mensaje correctamente al receptor. Tan sencillo como eso. Hay que recordar que sí, es desde la parte de lo trans, de lo LGBT, empezar a crear conciencia, a reculturizar o culturizar todos estos aspectos. Es algo, sin duda, es algo cultural. Si nos vamos a la parte de los regionalismos, también podríamos defendernos desde ese aspecto en el que cada sitio, cada entorno, cada lugar tiene sus coloquialmente llamados regionalismos, y no todos nos regimos por las mismas sinónimos, se podría decir, o conexiones o palabras. Entonces, algo muy importante como eso. Punto número 1, tan importante como la parte, se puede decir, estudiada del emisor, mensaje y receptor. Punto número 2, la culturización. Sí, es cultura. Todo lo que hace crecer al ser humano y lo que lo hace aprender y reaprender se le llama literalmente. Y tercera, la parte de dejar entrar las variables, las posibilidades, acrecentar las alternativas. Algo bien importante, la parte de lo que llamamos hoy el término binario, unos y ceros, eso es algo nuevo, es una teoría reciente que se empezó a adoptar aproximadamente a partir de finales del siglo XVI hasta la fecha, en el cual solamente existe un 1 y un 0, ¿no? Como términos binarios, vaya, nos referimos a hombre-mujer, bueno o malo, y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Se dice que a lo largo de la historia no se han encontrado indicios de que en culturas ancestrales antiguas o milenarias haya ese tipo de simbolismos binarios, unos y ceros, hombre y mujer. En este aspecto,
podríamos estar hablando de un, si se puede decir así, de un retroceso o un inventarismo, perdón, porque si bien un retroceso, ¿por qué no? Porque si bien se dice que en esas culturas antiguas en ningún momento hay indicio de sociedades binarias, no se puede hablar de un retroceso porque nunca lo ha habido. Entonces, es una invención, estamos hablando de una invención que viene recientemente y que no ha terminado de colocarse porque el ser humano no es binario. Probablemente el ser humano haya creado con todo eso la tecnología, este rubro de unos y ceros, de lo binario, pero sabemos perfectamente que el ser humano no se rige por esas reglas y es por eso que en pleno siglo XXI no termina de agregarse ese tipo de teorías inventadas, se podría decir groseramente militarizadas. Es importante darnos cuenta de que el ser humano es uno porque está complementado en todos sus aspectos. Por eso es uno, individuo, porque el individuo está complementado de dos partes, que es hombre y mujer. Y de ahí es como los colores, ¿no? Los colores primarios, tenemos los colores primarios, de ahí viene la gama y la multiplicidad de todo esto. Y es importante no reconocerlo, sino aceptar que existe, porque si estamos luchando para que la gente se culturice en el aspecto de estas cuestiones no binarias o como lo marcas, como lo dices tú, la cuestión de las arrobas, de las X, de la E en las conexiones entre palabras, entre personas. Es importante meditarlo y tratarlo desde un punto de vista meramente humano. Tu micrófono. Gracias. Decía que retomando lo que mencionas, Lick, en ese sentido es importante reflexionarlo y te puedo decir que en términos históricos cada sociedad responde a su tiempo y a su espacio, ¿no? Entonces estas teorías que tú señalas que surgen en un momento histórico, de alguna manera están dando esa razón de ser a las personas, a la sociedad, se explican su realidad como lo veíamos en la definición de estas instituciones, se explican su realidad a partir de lo que se está dando en materia científica, tecnológica, en literatura, en cultura, en ese momento histórico. Responden. Sin embargo, no por eso quiere decir que esté bien para nosotros y nosotras, nosotres ahora, ¿no? Entonces, tuvieron su función, tuvieron su época de asimilación, pero no podemos seguir con esas estructuras porque, como bien lo mencionas, no somos personas binarias, ¿no? Entonces, tenemos una gama amplia de formas de ser y de concebirnos, una gama amplia de identidades y es una realidad porque por eso la comunidad LGBTIQ+, ahora está luchando para ser visibilizados, visibilizadas, pero también por tener y lograr esta conciencia de género, ¿no? El resto de esta sociedad que siempre se ha entendido o nos hemos entendido en un sistema meramente binario. Y pues nada, les agradezco bastante el apoyo para esta explicación de esta temática. Rápidamente, si desean saber más sobre la perspectiva trans en este sentido, pues les hacemos la invitación a que se sumen a las actividades que se realizan en Red de Apoyo Trans Toluca. Val, si quisieras comentar algo más al respecto sobre la red, antes de dar por terminada esta cápsula informativa. Bueno, pueden encontrar información en Facebook, en la página Red de Apoyo Trans Toluca, así lo pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página en Instagram con el mismo nombre, de igual manera en YouTube, pero sobre todo información de todo lo que tiene que ver con el tema trans, lo pueden encontrar ahí.
Fabi, ¿algo más que quieras comentar al respecto? Pues nada, prácticamente regalarles una frase que me encanta mucho de, de Aristóteles, que dice: el aprendizaje no es sino se transmite, y eso nos conlleva a muchas cosas que en la actualidad con esa simple frase se pueden explicar. Claro, muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, también comentarles que una de las áreas en las que la red está apoyando recientemente, a propósito, también tiene que ver con las personas intersex y la perspectiva no binaria, para que haya mayor información, y con todo gusto ahí estaremos también dándoles informes. Gracias por su atención y muchísimas gracias por el interés en esta temática. Seguimos en contacto.